A continuación vamos a hablar de la función de ensamblaje asBuildJoin. Esta opción es muy útil cuando nosotros estamos creando un objeto en una localización específica y queremos crear una unión sin realizar ningún tipo de movimiento a las piezas que hemos creado. Para ello, por ejemplo, voy a crear un nuevo boceto, por ejemplo, partiendo de este plano, ¿vale? Y como veis, en este caso, bueno, se me van a reflejar ya los elementos que pertenecían al plano superior, es decir, este plano ya contaría con este círculo y este rectángulo, ¿vale? Aunque yo desactive el plano, tendríamos esas opciones de referencia. Y yo, por ejemplo, quiero crear quizá pues un círculo. Vemos que tenemos ya ese eje de referencia para poner el punto medio. Y bueno, voy a darle una medida determinada. Y lo que le voy a dar es una distancia entre un círculo y otro de 1 milímetro. Vale, una vez que hemos creado esta nueva geometría, salgo de mi boceto, ¿vale? Y lo que voy a crear es rápidamente un elemento cilíndrico que sobresalga a un lado y a otro de forma simétrica. ¿Vale? Podríamos ver la opción front, ¿vale? Y este nuevo cuerpo vamos a decirle que sea también un nuevo componente. ¿Vale? Con esto creará un nuevo componente en el directorio que tengamos activo en este momento. Veis que tenemos activo el directorio base, con lo cual el componente se coloca dentro de esta serie de componentes, no dentro de caja. Si quisiéramos meterlo dentro de caja, simplemente tendríamos que podemos modificar y meter tanto el cuerpo, podríamos llevarlo a los cuerpos de nuevo componente o a los cuerpos de caja, o bueno, y podríamos llevarnos también el componente entero. En mi caso vamos a dejar esto como cilindro 2 para poder crear movimiento de este cuerpo respecto a el otro componente. Vale, una vez que hemos creado esto en esta posición, vemos que esto tendría un movimiento relativo que nosotros podemos deshacer, ¿vale? Y esto sería perjudicial a la hora de crear esa unión o ese enlace entre estos cuerpos sólidos. ¿Vale? Veis que aparece un elemento nuevo que se llama posición, que nos permite capturar la nueva posición o revertir la posición y volver a origen. ¿Vale? Esto es bueno cuando movemos alguna pieza sin querer, nos viene bien tener la opción de revertirlo. Pero también podríamos capturarlo para dejarlo en esa posición o para movernos entre una posición y la otra. De momento voy a revertirlo y voy a crear una unión tal y como está construido un asBuildJoin. ¿Vale? Entonces, en este asBuildJoin tengo que seleccionar dos componentes. En este caso, podríamos seleccionar el tipo de componente, el tipo de unión que vamos a necesitar. Por ejemplo, si va a ser rígida o si va a ser, en este caso, simplemente de revolución. Es decir, este cilindro va a poder rotar, pero no va a poder subir ni desplazarse. Vamos a darle una geometría de revolución. Daríamos con los dos componentes que deseamos. Y veis que en este caso podemos decirle un punto más, que es donde queremos que tenga este punto de referencia para la revolución, es decir, respecto a qué punto girar. Normalmente se cogería o
el punto central de cualquiera de estos puntos, o si quisiéramos podríamos trabajar con el punto central de esta cara. Recuerdo, seleccionando, manteniendo apretado el botón control, podríamos llegar a ese punto para que no haya ningún tipo de dificultad. Ahí lo voy a poner en la cara superior porque es más sencillo de visualizar. Y veis que en este caso nos permite ese movimiento de rotación. Vale, nos pregunta también si queremos cambiar el eje Z. Veis que el eje X sería un poco raro y el eje Y pues no cumpliría los requisitos. Por lo cual, volvemos al eje Z, ¿vale? Que es el que utilizaríamos para hacer esa geometría de revolución. Vemos que en el menú Animate se está moviendo, en este caso, el componente de abajo. Este elemento solo tiene que ver con la previsualización, no tiene que ver con el movimiento que tendrá al final la pieza. Así que podemos dar a OK y comprobar que esta geometría no puede girar y que si damos, en este caso podemos simular dentro de la opción de Joints la geometría de revolución. Vemos que podríamos darle con clic derecho, por ejemplo, para animar esa unión. Vale, y veríamos de nuevo cómo funciona. Ahí si damos escape, seleccionamos y bueno, podríamos incluso ver cómo tenemos distintos límites. Si queremos que ese movimiento, por ejemplo, Edit Joint Limits nos serviría para rotar un ángulo mínimo o un ángulo máximo. Por ejemplo, si solo queremos que rote de menos 90 a 90 grados, ¿vale? Podemos hacerlo de una forma o de la otra, podemos animarlo y veríamos que ya no gira 360, sino solo 180 grados. ¿Vale? De esta manera podemos editar esos límites. ¿Vale? Como esto se puede mover todavía, pues para ver ese movimiento necesitaríamos tener o bien este cuerpo fijo o bien darle algún otro tipo de restricción. Por el momento simplemente voy a coger la caja 1 y voy a darle al botón Ground, ¿vale? En la posición que tenía previamente. Vemos que aparece ese pin, ¿vale? Con lo cual caja ya no se puede mover, pero vemos que nuestro cilindro se puede mover desde menos 90 hasta más 90. No se puede apreciar demasiado, pero si nos acercamos vemos cómo aparece el ángulo que estamos girando. ¿Vale? Aparece de nuevo la opción de posición para capturar la nueva posición o volver a la original. ¿Vale? De nuevo, si volvemos a la vista general, hemos creado distintos tipos de uniones, en este caso una unión cilíndrica, a través de la opción de As Built Joint. Hemos visto cómo se pueden modificar a través de Edit Joint Limits y en vídeos anteriores hemos visto que podíamos bloquearla, suprimirla o borrarla. Con esto tenemos un poco de idea de cómo crear uniones entre sí dentro de cuerpos sólidos.